始まろうとしていた。Shotaro Ishinomori, reconocido creador de múltiples mangas, tenía como un concepto rechazado el de 5 héroes de diferentes colores trabajando en equipo contra las fuerzas del mal, inspirado en uno de sus trabajos más populares, Cyborg 009. Años después, al ver cómo es que la franquicia de los hombres insectos motorizados ya estaba teniendo bajones de rating y de venta de juguetes, Toei decidió reutilizar esa misma idea rechazada del maestro Ishinomori, así creando en 1975, la primera y más larga serie del Super Sentai dio a conocer la historia de los 5 héroes coloridos enfrentándose a una organización malvada, teniendo como fórmula que cada semana se enfrentasen a un monstruo diferente con habilidades variables. A pesar de lo sencillo de la premisa, fue bastante exitoso en su momento. No por nada duró 84 capítulos, con picos de 22 puntos de rating, hasta el día de hoy, año 2022. Buenos días, tazas fanáticos, hoy les quiero hacer un pequeño semidocumental de lo que es de mis franquicias favoritas del entretenimiento moderno, dando una pequeña repasada por la historia recopilando las cosas que fueron integrando o innovando. Quiero dejarles en claro que no voy a hablar tanto de los acontecimientos dentro de la serie debido a que, bueno, este video no son ni resúmenes ni sinopsis, aunque a menos que sea necesario sí tendré que comentar de la trama. No se preocupen, tampoco es que hayan tremendos spoilers. Y bueno, los que hay son de series de hace ya 50 años. Con eso dicho, ya podremos dar inicio. Como ya se dijo al inicio, Go Ranger fue llamativa en su momento por ser de las primeras series de un equipo de superhéroes de diferentes colores trabajando en equipo por todos los capítulos desde un inicio, teniendo diferentes tipos de peleas con monstruos, por ejemplo el cabeza de pelota de béisbol que obligó a los personajes a jugar dicho deporte. La serie con su sencillez fue un rotundo éxito, tanto al nivel de rating como de venta de productos, no solo de juguetes, sino que el disco del tema de la serie se vendió como pan caliente. Algo que muchos parecen confundir es que la serie es una adaptación del manga de Ishinomori, cosa que no es cierta debido a que es al revés, siendo el manga la adaptación. El televisivo era un tanto más ambientado a la comedia a pesar de sus escenas fuertes, mientras que el impreso presentaba una historia más al estilo del autor, algo un tanto oscuro y más corto para aclarar. Volviendo a la producción de Toei, cabe resaltar que en esta serie podemos ver por primera vez la muerte de uno de nuestros héroes. Esto se debió más que nada a que el actor de Kirin Ranger, Baku Hakateyama, se encontraba con un proyecto actoral y tuvo que retirarse por un tiempo, siendo reemplazado por un personaje que es esencialmente el mismo. Y prosiguiendo la serie como si nada realmente. Ante tal éxito, claramente Toei no dejaría de aprovechar algo como esto, así que puso manos a la obra para una serie que era diferente, pero de la misma marca. Siguiendo con La parte de Eternal. Año 1977. Yaka, Dendekitai. Una serie que trató en su inicio de 4 horas enfrentándose a organizaciones malvadas, siendo más discreto que los anteriores, con una temática más clara siendo la de las cartas de póker. Esta serie era un poco más dramática que la anterior, pues le querían dar un enfoque nuevo. Lamentablemente esto mismo la hizo una de las series menos vistas incluso en su momento de emisión, debido a cómo la describían como bastante tediosa de ver. Al notar el bajo rating, que para esos años era bastante importante, integrarían por primera vez a un héroe que no estaba al inicio de la temporada, creando una nueva categoría denominada actualmente como los New Heroes, siendo el Big One no solo un nuevo personaje, sino el nuevo líder del equipo. Y a pesar de lo llamativo que podía sonar esto, no evitó que la serie fuera cancelada a la mitad, constando de solo 35 capítulos y una película crossover con su serie anterior, en la que retomaron sus papeles el actor de Big One como Ao Ranger, la Momo Ranger y la voz de Ki Ranger. Para este punto, Toei no tenía intención de volver a hacer un Sentai, pero esto no evitaría que tiempo después retomaría el proyecto. La única vez y la última vez que no habría una serie fue en 1978 por la cancelación y fracaso de Jack Hunt. Pero para ese mismo año el famoso Spider-Man producida por Toei fue bastante exitosa. Y por ello mismo pensaban dedicarle otras adaptaciones tokusatsu a diferentes héroes de Marvel.
pero por cuestiones de contrato esto no se logró concretar. De esto salió la idea de agarrar el mismo concepto de diferentes personas alrededor del mundo formando un solo equipo, para que la serie llamada en ese entonces el primer Super Sentai, con la conocidísima integración del robot gigantote que apareció al final de todos los capítulos para darle unas pataditas finales al enemigo en turno, pero mucho más grande. Battle Fever G significó un retorno definitivo para la franquicia. Hola, digamos que nos enteramos de algo interesante mientras estamos investigando sobre esta serie. Al parecer, según la biografía de la actriz de Miss América, la primera, la serie iba a durar unos 26 capítulos únicamente. Eso explicaría por qué un clip show lo hace ver tan épico. O sea, uno que estaba en medio de la serie, en medio de estos capítulos. Es solamente un dato llamativo y para agregar únicamente. Bueno, sigamos con el video. Aunque para ese entonces no se consideraba las anteriores dos como Super Sentais, porque solamente eran Sentais y no Supers. También porque les faltaba el robotcito este mamalón. Aunque a decir verdad, esto al poco tiempo sería aclarado por la misma Toei. Por medio de algunas revistas dijeron que estas tres eran parte de la misma franquicia. En sí mismo, las cosas resaltantes dentro de la serie, aparte del mecha, era nuevamente su concepto de tener a diferentes miembros del equipo representando a un país en concreto, y hacer que estos tuvieran estilos de combate o bailes diferentes referentes a su origen. Siendo los países elegidos Japón, porque obvio, Estados Unidos, Francia y África, y el más llamativo de todos, en ese momento, la Unión República Socialista Soviética, usando el escudo de la hoz y del martillo. Este mismo personaje será reemplazado nuevamente por cuestiones personales del actor. Aunque no sería el primero, pues a Miss América también la tuvieron que cambiar porque, según dicen, la actriz, que era verdaderamente americana, le costaba mucho hablar el japonés, siendo reemplazada por otra japonesa. A diferencia del Battle Cossack, a ella no le dieron un destino trágico, solo teniendo como excusa el tener que ausentarse de la serie, y teniendo de esa forma a un nuevo miembro. Debido al éxito del trabajo anterior, se continuó con una serie que aprovechaba el auge de popularidad de la ciencia ficción de la época, con cosas por ejemplo como Star Wars. Por eso mismo, esta serie sería la primera con un lore más expandido y un poco más detallado. Cosas como el origen de los villanos o de los poderes de los protagonistas, dados por un perro que habla, pero que a fin de cuentas era de otro planeta, llamado simplemente el planeta Denji. La verdad que no se mataron con el nombre. A pesar de que tomaría el concepto base de las anteriores, Denjiman sentaría las bases para casi todas las series venideras. Elementos como que los personajes eran personas comunes que fueron reunidas por un mentor y por las circunstancias de peligro que sucedían, siendo que en las anteriores eran personas profesionales en la lucha. También se integró el elemento de la cotidianidad, que fue algo bastante resaltante. Y el factor más llamativo fueron los trajes, teniendo el clásico visor negro que hasta hoy en día se utiliza para todos los equipos. Esto no fue solo idea del diseñador, sino que era más conveniente para los actores bajo los trajes, ya que daba una visión más amplia y se podía respirar mucho mejor. Ahora, un dato para agregar es que el mecha de esta serie, el Dai Denshin, fue extremadamente popular y de los más vendidos en la franquicia. El Dai Denshin ha tenido relanzamientos en nuevas líneas de juguetes y también en una de las series más recientes se le hizo un tributo muy directo. Además, algo que se me escapaba fue uno de los primeros robots que se transformaba. No sé si es necesaria esta parte, pero yo la agrego. Ahora, un dato de color y bastante curioso es que se planeaban hacer series de más personajes de Marvel, como por ejemplo Hulk y Silver Surfer, pero se terminó descartando la idea y prefirieron seguir haciendo series de los héroes coloridos. La serie que seguiría tendría varios elementos llamativos. En primer lugar, el uso de la temática de animales por primera vez, siendo un halcón rojo, un tiburón azul y un león amarillo los miembros del equipo. Tal como dije y se ve, son solo 3 miembros y, como se darán cuenta, todos son hombres, siendo la primera serie sin ningún miembro oficial femenino.
A pesar de ello, hubieron varias mujeres como personajes secundarios o villanos. Un caso notable es Misa Arashiyama, que por un capítulo fue Máscara Rosa Blanca, siendo en esencia la primera héroe extra. Este término es referente a esos que no son considerados Rangers como tal, pero que pelearon junto al equipo aunque sea una vez. Fuera de esto, debido a la petición de varias niñas en el público referente al poco enfoque a los personajes femeninos, decidieron no volver a repetirlo. Otro elemento llamativo e innovador fue el hecho de que es la primera vez que el mecha como tal viene de la combinación de más de uno, siendo que los anteriores eran robots compactos o que ya venían armados desde un principio y sin ningún tipo de ensamblaje. El factor que da la diferencia a otras series a día de hoy es que toma elementos de la trama de Denshiman, principalmente volviendo a tener a una de las villanas que fue derrotada en su respectiva serie, siendo la reina Hedrian. Como tal, no hubo planes de que esta serie fuese una secuela, sino que simplemente el productor de Toei, Susumu Yoshikawa, creó un escenario donde ella pudiese volver debido a su admiración a la actriz Machiko Soga. Nuevamente un miembro del equipo sería reemplazado, esta vez siendo el turno del principal Ranger rojo, por cuestiones personales del actor, por lo que se decidió cambiarlo por otro líder. En este caso no mataron al personaje. En el contexto de la serie es porque se fue a la NASA, mientras que la razón del actor es porque tenía cortada una gira, ya que este es cantante. También habiendo un reemplazo por parte de los villanos, aunque esto debiéndose a la muerte de una de sus comandantes en el caso de la serie. Esta serie fue la última en ser producida durante la alianza de Toei con Marvel, y la primera en ser considerada en llevar a Estados Unidos. Lamentablemente no se llegó a algo concreto con esta idea, y se sabe que esto fue algo fuertemente propuesto por el famoso Stan Lee. Sin duda, esta serie fue nuevamente una que presentó más bases para lo que seguiría. Esta es una de las series que no fueron ni muy llamativas dentro del fandom ni dentro de la propia franquicia, a pesar de tener aportaciones como el volver a tener un miembro femenino, y que por primera vez usara el color negro para uno de sus integrantes, debido a que normalmente asociaban a este color con la maldad. Prefirieron cambiar un poco eso con este Ranger, siendo su color por totalidad, junto al blanco, a comparación del de Battle Fever J, que tenía otros colores en su traje. Se pensó también en el violeta, pero como este no sentaba muy bien, se inclinaron más por algo oscuro. Fuera de todo esto, dentro de la serie tenías que los personajes peleaban con gimnasia rítmica como estilo principal, siendo bastante olvidado o desconocido por una parte de la fanaticada que sus poderes tienen orígenes ancestrales, como se puede interpretar viendo el opening, o como se puede ver desde el primer capítulo. Esto se debe a que Toei al resaltar esta temporada se va más por sus armas y peleas, siendo todo lo demás bastante olvidado. O sea, como la ciencia y todas esas cosas. El otro factor llamativo es la integración de niños dentro de la trama, esto siendo parte de la base de operaciones de los héroes. De hecho, originalmente la serie se iba a llamar Miraiman, debido a la tecnología que proporciona estos niños junto a su base, o junto a la base mejor dicho. Pero se descartó porque, bueno, pueden darse cuenta creo yo. Al menos a los menores de la época les gustaron, aunque no pasaría más. Algo que podría decir es que fue la primera vez con un héroe extra masculino siendo el papá transformado, así que nombre tan creativo, del capítulo 41, siendo su única aparición. Las ventas dentro de todo fueron aceptables. Honestamente no tengo mucho que resaltar, así que pasemos al siguiente. Muchos la conocemos como la serie que originalmente tenía de idea el béisbol como parte de su temática principal, pero por cómo iban desarrollando la producción de la serie decidieron quitar esa parte, así que dando una temporada que va más de héroes con ataques basados en el dinamismo y la dinamita. Esto se nota no solo por la imagen que estoy poniendo, sino que bueno, el diseño final sí parece mucho de un uniforme de dicho deporte. Esta temporada fue la primera en no solo tener forma de recurrente de explosiones, tanto para las peleas como para las poses, sino también para el anime Apid. A lo que me refiero con esto es que, según el productor Takeyuki Suzuki, las series Sentai para ese momento estaban siendo bastante anticuadas en cuestiones visuales como de trama. Por ello mismo, además de contratar a un diseñador de la época, Yutaka Izubuchi, para que hiciera varios de los diseños, tanto los vestuarios de los héroes como de los villanos, el productor decidió también darle especial enfoque a estos mismos, de esta forma resaltando de sobremanera el príncipe Megiddo, con una trama de querer superar a sus superiores. Ignoren la redundancia que acabo de decir.
Esto ya que el productor Suzuki decía que el encanto del enemigo hace destacar al héroe. El príncipe Megiddo se volvió mucho más popular después de su cambio de imagen, llamándose a sí mismo el Caballero Negro. Llamado el Caballero Oscuro. Estos elementos al inicio fueron preocupantes para el resto de producción debido a lo arriesgado que era integrar elementos de anime al productor live action. Afortunadamente, como lo habrán supuesto, esto fue muy bien recibido por el público, siendo nuevamente un elemento que sería reincorporado para todas las series posteriores, un elemento dramático en cada una de ellas. A ver, camaradas, esto va a ser rápido. Shoudenshi Bioman. Esta serie tuvo bastantes conceptos e ideas que fueron rechazadas en su momento. Por ejemplo, que la serie contara únicamente de 5 miembros varones, idea rechazada ya que decían que era complicado crear dramas sin ninguna mujer. Machirulos. Además, tomando en cuenta las peticiones de algunas niñas al momento de producir Sound Volcan, decidieron no solo incorporar una, sino 2. Siendo la primera vez donde 2 mujeres eran parte del equipo principal, siendo el color amarillo atribuido a una de ellas, movimiento que fue arriesgado de parte de los productores, pero que terminó siendo bastante bien recibido, al punto que hubo un aumento de audiencia por parte del lado femenino, pues era la primera vez donde las chicas no fueron tratadas como un adorno a palabras del productor, pues en trabajos anteriores las chicas se veían como un elemento sin importancia, pero gracias a que el elemento dramático incorporado anteriormente en Dynamite, que no solo aplicó a los villanos, también se expandió a los héroes, conociéndolos de una forma un poco más personal que en las anteriores obras, aprendiendo de sus problemas o dramas actuales. Con eso, la serie no solo fue vista principalmente por niños, sino que hubo un aumento en cuanto al público mayor, ya que ahora podían apreciar más a los personajes en general. Otra de las ideas planteadas era el incorporar un elemento romántico dentro de la serie, pero esto también fue rechazado. Sin embargo, de cierta forma, fue resguardado en baúl para el futuro. Lo último por resaltar es que esta serie planteó meter elementos de cuentos populares donde los protagonistas Momotaro, Kintaro, Izun Boji y Kaguya Hime se encontrarían con los biorobots en el pasado, siendo bañados de biopartículas, viajando al tiempo moderno, idea rechazada debido a que no estaban seguros de que los niños conocieran estos cuentos. Dejaron de lado la fantasía para saltar a algo más tecnológico. Nuevamente hubo otras ideas como que los Rangers fueran alienígenas o que fueran personas descendientes de habitantes del futuro. Pero bueno, todo este brainstorming dio a una serie que contaba cómo unas personas con vinculación genética a las biopartículas por cuestiones de sus antepasados, de esta forma pudieron transformarse en los héroes que conocemos. A pesar de todo, parte de las ideas rechazadas fueron fuente de inspiración para detalles. Por ejemplo, el poder que tiene el Ranger rojo de hablar con los animales viene de Momotaro. Bioman tuvo elementos distintos a las anteriores, como el armamento y estilo tecnológico. También el hecho de que el mecha tuviese vida propia, algo parecido a un guerrero extra, aunque solo fue de 2 capítulos. También está el tema que no hubieron tantos monstruos semanales, habiendo enemigos regulares fuera de los generales, cosa que comenzó a marcarse más en la era Heisei. Además que visualmente está muy bien para la época, algo que la hace resaltar. Dato curioso es que se sabe que tuvo doblaje latino, pero que de forma no muy clara al día de hoy se desconoce su paradero. Se cree que se perdió por uno de los terremotos de México, una verdadera lástima. Aunque bueno, supongo que se preguntarán por qué no hablo del caso del Yellow 4. Si quieren saber de este caso de la Ranger que murió por la misteriosa desaparición de su actriz, les sugiero ver el video del saltamontes enmascarado con respecto a este tema. No man, ¿en serio desapareció la piba? ¿Qué bajado? No sabía. Zip zap, terminé. Esto es ser un profesional, niña. A decir verdad, a pesar de la bien acogida que fue Bioman, no fue muy popular en el público infantil. Es lo que dirán, pero Jaitos, ¿esto no es contradictorio con lo que se dijo anteriormente? A lo que voy a aclarar que a pesar del aumento de público general, el target principal no estaba viendo tanto el producto que les vendían. Debido a esto decidieron hacer algo más convencional, poniendo la temática de seres míticos como el dragón o el grifo. A pesar de no ser tan dramática como la anterior, sí poseyó ciertos elementos especialmente centrados en los villanos que eran obligados a luchar, porque si no, sus planetas serían destruidos por el Big Boss, el rey estelar Basu. Dejando eso, quisieron incorporar, aunque no sea tan nuevo, el hacer a los protagonistas como militares, de forma más profesional y directa a comparación de antes. Porque digo, vean a los Sound Volcan, ¿ustedes se creen que lo son? Y ya con eso no podría resaltar mucho más, además de que iban a usar la palabra Uchu en vez de Dengeki, o que se archivó como Cosmoman.
Supongo que sabrán que la primera palabra mencionada fue utilizada muchos años después, ¿eh? Bueno, casi se me olvida que fue la primera serie hecha con la pantalla verde. Que bueno, no se ve de lo mejor, pero hay un intento de la época. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, y fue la primera en ser transmitida en la televisión brasileña, con su respectivo doblaje, así naciendo la costumbre de doblar las series a partir de aquí en adelante, en dicho país, claro está. Y de paso siendo un jodido boom, maldita sea. Una serie que no solo es reconocida por ser de las primeras y únicas series Sentai en ser transmitidas por algunos países de Latinoamérica, con un doblaje hecho en Brasil. Y después de 20 años... ¡Comando estelar! ¡Flashman! Sino también por centrar más su drama en el equipo principal, específicamente por la búsqueda de sus verdaderos padres, al ser secuestrados de niños y enviados a diferentes planetas, obteniendo habilidades especiales en su desarrollo. El planteamiento de la búsqueda se adoptó a partir del problema de los huérfanos japoneses dejados en China, que había atraído la atención social de Japón desde 1981, y por primera vez podíamos ver más de un mecha en la serie, teniendo tanto el principal como el secundario después de un par de capítulos, que para ese momento era bastante costoso la producción de juguetes, pero eso no evitó que se pudiera volver una tradición en la franquicia, ya que Suzuki decía que solo un robot no podía sostener una serie en esos tiempos. Algo curioso es que la introducción de los mechas tuvo inspiración en Machine Robot y Transformer, series populares en su momento. Y bueno, llegamos a la 11ª serie de la franquicia, y se han dado cuenta de que tuvimos varias series con cierta o directamente una temática espacial y de ciencia ficción. Bueno, pues era hora de que nos vayamos a un lado más místico, y en esta ocasión por la idea del productor Takeyuki Suzuki, inspirado en la foto de una persona haciendo Sanzen, un tipo de meditación donde la persona levita, se creó la temática para esta serie, centrada en el arte marcial oriental. Los personajes manejaban el poder del aura para enfrentar a los monstruos subterráneos. A pesar de ello, la trama principal trataba de cómo el Red Ranger tenía un amorío con la princesa del submundo. Este romance hizo que nuevamente la serie tuviera popularidad entre las mujeres. También, Maskman fue la primera serie en incorporar el ensamblaje de 5 mechas pequeños para así formar el más grande, elemento muy reconocido en la actualidad. Luego no hay mucho más que resaltar, más allá que originalmente la serie se llamaría The Fiveman, y se pueden ver rastros de eso todavía en la serie final. Por ejemplo, la insignia del 5 en su pecho, como también que el mecha se llama Great Five, pero se decidió cambiar todo y el nombre de Fiveman sería guardado en el baúl de las ideas de Toei. Y por tirar un dato, originalmente pensaban en hacer al grupo protagonista investigadores profesionales, pero esta idea fue desechada. Y como última cosa a resaltar, es el personaje de Esquan Mask, que salió solamente en un capítulo, y resaltaría por ser el prototipo para los New Hero o Sector Rangers. Y bueno, notoriamente su casco está inspirado en Battle Fever J, ya que este se pensó como el prototipo para los Maskman. Pasamos a la última serie ocurrida en el reinado del emperador Showa, básicamente lo que conocemos como la era Showa, y siendo de las más populares por estos lares, al ser la segunda y última en tener doblaje latino, conocida especialmente por Perú. Esta vez quisieron hacer algo enfocado en el valor de la vida, no solo lo humana, sino cualquier ser vivo. También de cómo la competitividad escolar y exceso de estudios se volvía un problema para algunos jóvenes japoneses. Queriendo dar un mensaje con todo lo anterior, la serie trataba de la rivalidad de dos grupos jóvenes superdotados, uno siendo parte de una fundación de prodigios y otra que la traicionó para trabajar con el Dr. Bayas. Esta serie poseyó un gran enfoque dramático entre ambos bandos, dando un balance que podía apelar a cualquier público, dando así una de las series de la época más populares. Poseyó varias incorporaciones, como obtener un mecha con una temática de animales más notoria, poseer una escala de colores diferentes a la acostumbrada hasta ese momento, la integración de otros dos miembros de color negro y verde a mitad de la serie, y por último, pero no menos importante,
la combinación de mechas para crear una versión más poderosa, complicando la producción de juguetes, que pudo ser salvada gracias a la inspiración de Senseiya. Dato curioso, en Japón hubo una competencia entre Lightboxer y God Girai, del anime de Transformers, llamada Super God Master Force. En ese tiempo, por peleas sobre los derechos de autor con Ishinomori Production, específicamente por Go Ranger y Yaka, se decidió no contarlas como Super Sentai y por ello mismo se hizo pasar a Lightman como el aniversario al volverlo a la 10ª serie. Se pensaba producir un capítulo especial que lastimosamente no se pudo concretar, y no sería hasta la siguiente serie que se pudiera concretar esto.